Ahora ya empezaremos a trabajar en Revit. Con lo que vamos a arrancar va a ser con el tema de la interfaz. Vamos a conocer un poco cómo está compuesto este programa para poder después ya empezarlo a trabajar. La primera parte que nosotros encontramos al iniciar Revit va a ser esta pantalla que ustedes están viendo. En ella vamos a encontrar algunas cosas. En la parte superior izquierda va a estar el icono de Revit. Y también vamos a tener aquí un inicio que nos puede cambiar la presentación de la pantalla hacia la parte en donde tenemos esta cinta de opciones. Todas estas herramientas que vemos aquí se le conoce como cinta de opciones, o bien regresar a la parte de los archivos recientes. Dentro de esta parte de archivos recientes, Revit lo va a seccionar por medio de modelos, que son todos los proyectos que nosotros vamos a estar teniendo en el programa. Y bien por el área de las familias, que son, por decirlo de una manera, los componentes con los que vamos a estar alimentando algunas cosas en los proyectos que tenemos. Entonces vamos a tener los archivos recientes que vayamos trabajando en esta parte. Además vamos a poder crear nuevos archivos, ya sea nuevos modelos, o abrir un modelo que hayamos estado trabajando, o bien crear familias o abrir una familia que estábamos creando. Dentro de Revit hay 4 tipos de archivos o 4 tipos de extensiones. Una de las extensiones son las que pertenecen exclusivamente para los proyectos, que se les conoce como la extensión RVT, que es la extensión para los proyectos de Revit. Mientras la otra extensión es la RFA, que son todos los archivos que se dedican para hacer las familias. De hecho, si yo posiciono mi mouse sobre alguna de los archivos recientes que tenemos ahí, podemos leer cómo aparece la extensión RFA al final del nombre, que es la de Revit Family. Mientras en este caso es la de RVT, la de Revit. Y esas son las dos extensiones que comúnmente vamos a estar teniendo. Sin embargo, para poder crear ambos tipos de archivos, ya sean RVT para proyectos o RFA para familias, vamos a necesitar ciertas bases a las cuales les llamamos plantillas o templates. Estas plantillas de trabajo van a tener algunas extensiones específicas. Por ejemplo, para la plantilla con la que nosotros vamos a desarrollar un proyecto, va a tener la extensión RTE, que sería la de Revit Template. Esas van a funcionar para poder crear nuevos proyectos y pues va a tener cierta configuración y ciertas cosas que nosotros podemos personalizar. Mientras que para las familias vamos a utilizar un archivo de una extensión RFT, que sería Revit Family Template. Aquí nosotros vamos a hacer algo muy similar con los proyectos, pero nos van a servir de base para poder crear nuevas familias. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar, a conocer cómo funciona el programa y todas sus herramientas, cómo está conformada la interfaz. Como les decía, en esta parte nosotros tenemos archivos recientes, aquí podemos abrir nuevos archivos, también podemos acceder a la parte de la nube que nos sirve para poder trabajar algunos proyectos en la nube y de manera colaborativa, que se le conoce Autodesk Docs. Y pues también vamos a tener el nombre del programa en la parte superior. Vamos a tener aquí en esta barra de herramientas que se le conoce el Info Center, que es un lugar en donde podemos acceder a ciertas aplicaciones que tenemos dentro de la página de Autodesk. Y también cambiar la cuenta del usuario. También tenemos aquí la parte de ayuda, novedades y algunas cuestiones acerca de Revit. También vamos a poder buscar, nos ayuda a búsquedas dentro del programa. A esta parte se le llama o se le conoce como el Info Center. Y como les decía hace un momento, en esta parte del inicio podemos cambiar la pantalla o lo que estamos viendo en pantalla. Este cambio vamos a aprovecharlo, ya que voy a ir a la ficha de archivo. Aquí en donde dice archivo es una ficha. Todo lo que tenemos en esta parte de la paleta Ribbon, que es la cinta de opciones que vamos a ver más adelante, se le conoce como fichas. Voy a ingresar a la ficha de archivo solamente para explicar un detalle bien interesante. Y vamos a ir a opciones. Le vamos a dar clic en opciones y nos vamos a ir directamente a interfaz de usuario. En esta parte de interfaz de usuario vamos a encontrar una opción que se llama o que dice nivel de información de herramientas. Por defecto viene en normal. Yo les sugiero que podamos cambiarlo a alto. Esto lo que nos va a ayudar es de que en este momento le voy a dar a aceptar
Cuando yo me acerque a una herramienta que vamos a ver más adelante, vamos a poder ver cómo hay ayuda de parte de Autodesk de cómo utilizar esa herramienta. Entonces se va a volver sumamente práctica tener activa esa opción de ver un nivel de información alto. Si ese nivel de información lo tuviéramos en bajo o en ninguno, vamos a ponerlo en mínimo, nos vamos a dar cuenta que solamente al acercarnos a la herramienta solo nos da un acceso directo y también el nombre de la herramienta, pero no nos puede dar una orientación de cómo utilizarla. Por lo tanto, mi sugerencia es que cuando uno está empezando a utilizar Revit, podamos cambiar este nivel de información a alto. Seguramente cuando uno ya empieza a tener mayor experiencia, lo pone en mínimo o inclusive en ninguno para que no aparezcan esos avisos. Esta parte del menú de opciones lo vamos a ver más adelante, pero me interesa que podamos hacer este ajuste. Ficha de archivo, opciones, interfaz de usuario y vamos a darle clic en alto. Ese sería el primer movimiento que vamos a desarrollar. Bien, voy a regresar de nuevo a este apartado de los archivos recientes y para poder ingresar a trabajar voy a abrir uno de estos modelos que vienen por defecto como ejemplos que Revit los trae de esa manera para ir entendiendo cómo funciona. Le vamos a dar clic al primero que tenemos aquí. Es probable que los ejemplos ustedes los puedan tener diferentes, así que pueden abrir cualquiera. La intención es entender el programa, cómo tiene la interfaz. Esta sería ya la interfaz de Revit activa para poder trabajar, ya que tenemos habilitado un proyecto. En la primera parte que vamos a ver, en esta parte superior, vamos a encontrar la barra de accesos directos. Aquí vamos a encontrar muchas opciones como abrir, guardar. Esta es una herramienta para sincronizar cuando estamos trabajando de manera colaborativa, deshacer, rehacer, imprimir, medir, acotar y más herramientas. Esta barra de accesos directos también se puede personalizar según lo que vamos necesitando. Debajo de ella vamos a encontrar la cinta de opciones que ya les había más o menos mencionado. La cinta de opciones tiene una serie de pestañas, las cuales conocemos como fichas. Entonces, cada vez que hay una orden de que sea necesaria utilizar cierta herramienta, estas van a estar ubicadas dentro de una ficha. Entonces, puede ser la ficha de masa y emplazamiento, la de sistemas, la de gestionar, la de arquitectura. Todas estas son fichas. Las fichas internamente están compuestas por grupos, que son estos apartados que podemos encontrar con unas divisiones de líneas verticales. Se les conoce como grupos. Por ejemplo, la ficha de arquitectura tiene el grupo construir, el grupo de circulación, el grupo modelo, áreas y habitación y área, hueco, referencia y plano de trabajo. Si nos vamos a la ficha de estructuras, también vamos a encontrar grupos, como el de estructura, conexión, cimentación, refuerzo, modelo, etc. Acero de la misma manera, prefabricado de la misma manera y así sucesivamente. Todas las fichas tienen sus propios grupos. Dentro de cada uno de estos grupos vamos a tener las herramientas. Por ejemplo, dentro del grupo construir, que pertenece a la ficha de arquitectura, vamos a encontrar las herramientas de muro, puerta, ventana, componente, pilar, etc. Si nos vamos a la ficha de sistemas, vamos a encontrar varios grupos. Y por ejemplo, en el grupo de fontanería y tubería tenemos la herramienta tubería, marcador de posición de tubería, tuberías paralelas, instalación de fontanería, rociadores. Estas son las herramientas que nosotros vamos a tener dentro de nuestra cinta de opciones. Pero además también vamos a tener grupos expandidos. Por ejemplo, todos los que nosotros vamos a encontrar, como lo podemos ver en la ficha de anotar, que tienen esta especie de una flecha apuntando hacia abajo, pero que apunta directamente en sentido vertical hacia abajo. Podemos expandirlo. Esto se le conoce como grupos expandidos. Aquí nosotros vamos a poder terminar de hacer algunas configuraciones de lo que podamos llegar a tener. Vean que no todos los grupos tienen esta expansión. En algunos están, en otros, por ejemplo aquí en emplazamiento, podemos darnos cuenta que no tenemos grupos expandidos. En la ficha de colaborar sí tenemos el grupo de sincronizar, que puede ser expandido, el gestión de modelos. En fin, cada grupo tiene sus propias características. Por otro lado, también tenemos los cuadros de diálogo. Los cuadros del diálogo son estos cuadros que se pueden ver. Vamos a ver, considero que en la ficha de sistemas hay varios. En esta ficha de sistemas podemos darnos cuenta que en
cada uno de los grupos no son expandidos, pero tienen cuadros de diálogos en donde podemos entrar también a ciertas configuraciones. Aquí encontramos esta flecha de este tipo que no es directamente hacia abajo como lo veíamos en los grupos expandidos, sino encontramos una flecha en sentido diagonal hacia el lado derecho, inferior derecho, y vamos a tener algunos otros menús que nos van a servir para configurar otras cosas. Se van a dar cuenta que no todos los grupos tienen cuadro de diálogos. Veamos en la ficha de arquitectura, ninguno tiene, ni es grupo expandido, bueno, exceptuando el de habitación y área, pero el resto todos son grupos normales. Esas serían las maneras de cómo organiza Revit en la parte de la cinta de opciones, en donde se encuentran todas las herramientas. Recapitulando, sería cinta de opciones, fichas, grupos y herramientas. Algunos grupos tienen expansión y algunos grupos tienen cuadros de diálogo, y también, como en este caso Acero, tiene expansión y cuadro de diálogo. La barra del Info Center ya la habíamos explicado anteriormente, así que vamos a ver la parte mayoritaria de nuestra pantalla es el espacio de dibujo. Aquí es donde nosotros vamos a estar trabajando y vamos a estar desarrollando todos los modelos que vayamos realizando. Esta es la parte más grande. También vamos a encontrar algunas paletas como lo tenemos en este sector. Con la primera que vamos a empezar va a ser con el navegador de proyectos. Cuando abrimos por primera vez Revit, lo vamos a encontrar en la parte inferior izquierda. Dependiendo de los monitores que ustedes trabajen, yo les sugiero movilizar esta paleta de navegador de proyectos y trasladarla a un lugar que podamos apreciarla mejor, ya que en esta paleta de navegador de proyectos vamos a encontrar todas las vistas que van a conformar el proyecto. En este navegador de proyectos va a tener una jerarquía lógica de vistas, de tablas de planificación, de los planos que vamos a desarrollar, de los grupos, de los vínculos que vamos a tener, y así vamos a poder acceder a cada una de estas vistas, planos, grupos y tablas de manera organizada. Realmente el navegador de proyectos es una paleta muy importante que vamos a ver en los siguientes capítulos, en donde vamos a poder organizarlo de mejor manera. El navegador de proyectos es vital para poder tener un trabajo ordenado. Personalmente yo prefiero y me agrada mucho tener el navegador de proyectos en el lado derecho, pero también no hay ningún inconveniente si se mantiene del lado izquierdo. Inclusive también en donde estaba, pero alguna de las situaciones que no me parece o que en lo personal no me gusta es porque cuando empezamos a tener ya muchas vistas desplegadas, como lo que voy a hacer en este momento, dándole clic sobre las diferentes vistas que tiene el navegador de proyectos, vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar desplazarnos mucho en sentido vertical. Entonces no, es algo que no me agrada tenerlo acá. En algún momento también podemos optar por tener solapadas tanto el navegador de proyectos como otra paleta que se llama de propiedades, y en la parte inferior vamos a poder intercambiar entre lo que necesitamos, pero como nos vamos a dar cuenta, también la paleta de propiedades es una paleta que estamos en constante uso. Entonces el navegador de proyectos por este momento lo vamos a dejar en el lado derecho. Como les decía, esta es una jerarquía lógica en donde vamos a encontrar vistas, como pueden ver acá. Tenemos vistas de planta, vistas 3D, los alzados, las secciones del edificio, las secciones de muro, vistas de detalle, los renders que pudimos haber hecho, algunas leyendas, tablas de planificación y los planos, según los que vamos teniendo, las familias que tenemos cargadas dentro del proyecto, algunos grupos y los vínculos. Entonces el navegador de proyectos tiene toda la estructura de vistas, planos y tablas de planificación, leyendas, detalles y secciones. Para acceder a una de estas vistas, sea la que queramos, basta con darle doble clic a la vista que necesitamos y vamos a cambiar en el espacio de dibujo, en el espacio de trabajo, la vista que estamos teniendo. Veamos, ahorita le dimos clic a nivel 1, podemos ir al nivel 2 del proyecto y acaba de cambiar hacia esa vista. Podemos irnos a una vista de 3 dimensiones, que es una perspectiva. Podemos ver esta, podemos ver alguna vista interior como lo es la cocina. Vamos a esperar que cargue toda la vista, supongo que tiene alguna visualización que hace que sea un poco lento. Ya cargó, aquí tenemos la visualización de la cocina. Podemos ir a ver a una sección perspectivada, podríamos tener la vista 3D o bien un análisis solar. Podemos tener también alzados como las fachadas,
Podemos tener las secciones que les mencionaba. Podemos ir a ver a las secciones de muro. Podemos ver algunos detalles como los de escaleras o las conexiones típicas del suelo y la pared, o el detalle de esta cimentación como menciona acá, o las conexiones del cielo, de los techos de las cubiertas con los muros. Podemos ver renders que se hayan hecho dentro del programa. Podemos ver las tablas de planificación de lo que tenemos, algunas otras planillas, o bien podemos ir directamente a los planos. Bueno, esto lo vamos a ir trabajando constantemente y les aseguro que es una de las paletas del navegador de proyectos que más vamos a utilizar. Del otro lado dejé la otra paleta que, si se recuerdan, estas estaban de esta manera. En cualquier momento, como les digo, se pueden regresar y volver a adaptar a donde necesitamos. Entonces vamos a regresar acá. Y esta paleta que les menciono es la paleta de propiedades. En esta paleta vamos a tener, como su nombre lo indica, todas las propiedades de los elementos que tengamos dentro de Revit. Cuando no estamos seleccionando nada dentro de Revit, lo que vamos a tener en la paleta de propiedades son las propiedades de la vista que tenemos. En este caso es un plano. Por eso la paleta de propiedades lo primero que nos dice es que lo que estamos viendo es un plano. Si estuviéramos viendo una planta, una vista como lo es el nivel 1, nos va a decir que estamos viendo un plano de planta. Y nos va a dar todas las propiedades que tiene esta vista, como la escala, el nivel de detalle y más cosas que podemos encontrar. Sin embargo, yo llegara a tocar algún elemento, por ejemplo este pilar o esta columna que tenemos aquí, vamos a ver que al momento que yo lo selecciono me cambia toda la información de la paleta de propiedades. En este caso ya me está diciendo que estoy seleccionando un pilar estructural que tiene cierto nivel de base, cierto nivel superior y todas las propiedades de qué material estructural es, cuál es el recubrimiento de las barras, el volumen de concreto que tiene, o bueno, el volumen de todo el material que conforma este pilar y más información que podemos llegar a tener. La información que a nosotros nos muestra en esta parte es información específica del elemento que estoy seleccionando. No, si yo llegara a tener varios tipos de estos pilares, tuviera muchos dentro del proyecto, no me está mostrando la información de todos ellos, sino solamente de este elemento. A esto es lo que se le conoce como instancia. En el siguiente capítulo vemos cómo es que jerarquiza la información Revit, pero en este momento nos interesa entender que la información que tenemos en esta parte es información de instancia o de ejemplar. Cualquiera de los dos términos es correcto dentro del universo de Revit. Entonces este elemento es un ejemplar o una instancia y la información que aparece acá en la paleta de propiedades es la información de esta instancia. Sin embargo, como les decía, podemos llegar a tener más cantidad de estos pilares. Entonces, cuando tenemos varios tipos de los mismos pilares, se les conoce que este pilar pertenece a un tipo. Cuando queremos ver las propiedades en común de ese tipo, vamos a poder ingresar siempre en la paleta de propiedades a esta herramienta de editar tipo. Aquí vamos a encontrar este menú flotante que vamos a poder expandir y vamos a encontrar toda la información que pertenece al tipo de pilares o columnas que nosotros hemos seleccionado. Ya no son propiedades únicas de este ejemplar o de esta instancia, sino son propiedades de todos los tipos que sean de todas las instancias que pertenezcan al mismo tipo. Esto es importante entender y cualquiera de las dos propiedades, sean de ejemplar o sean de tipo, las vamos a encontrar en la paleta de propiedades. Esto aplica para todos los elementos, como este mobiliario que tenemos en esta parte, nos dice que es mobiliario, algunas propiedades específicas de ese ejemplar y otras propiedades específicas del tipo de ese ejemplar. Podemos verlo con las ventanas, podemos verlo con las puertas, podemos ver con estas líneas de sección. Estas son las secciones que tenemos, como nos va cambiando, y si no tenemos nada seleccionado nos da las propiedades de esta vista en específico, y si entramos al tipo de estas vistas vamos a poder encontrar otras propiedades. Tanto la paleta de propiedades como el navegador de proyectos se pueden movilizar, cambiar de lugar a donde queramos tenerlo, pero también son susceptibles a ser cerradas sin intención.
y estas son paletas que no son muy útiles, entonces es importante saber cómo volverlas a localizar. Para eso nos vamos a ir a la ficha de vista y en el grupo de ventanas en interfaz de usuario vamos a poder encontrar esas paletas. Vamos a tener el navegador de proyectos, que nos aparece por esta parte. Vamos a tener también la paleta de propiedades, que es la que tenemos aquí. Y así es como las podemos recuperar. También en esta interfaz de usuario vamos a encontrar más paletas, más herramientas. Por ejemplo, el navegador de sistemas, cuando estamos trabajando cuestiones MEP como mecánica, fontanería, electricidad, nos va a ser muy útil el navegador de sistemas. También vamos a tener piezas de fabricación MEP cuando estemos desarrollando ese tipo de trabajos. El modelador de PI e ID. También vamos a tener barras de estados. Bueno, la mayoría de estos ya vamos a poder acceder desde la interfaz de usuario y la mayoría ya las tenemos habilitadas. Pero si en algún momento llego a cerrar cualquiera de las barras, sabemos que en la ficha de vista y en la herramienta de interfaz de usuario vamos a poder acceder a ellas y volverlas a tener acceso. Bien, otra parte de la interfaz muy importante es la barra de estado, que es la barra que tenemos en la parte inferior. En esta barra, en la parte izquierda, normalmente nos explica o nos da algunos consejos o sugerencias sobre lo que podemos hacer. Por ejemplo, si yo selecciono este muro, me está diciendo clic para seleccionar, tab para alternar, control para añadir, mayúscula para anular la selección, en fin. Cada una de las cosas me va a estar teniendo alguna sugerencia. Cuando estemos desarrollando una herramienta, también me va a ir dando alguna sugerencia. Por ejemplo, voy a utilizar muro por el momento y me dice haga clic para introducir el punto inicial del muro. Entonces ya me va orientando de cómo ir trabajando el muro. Bueno, aquí tengo un recorte de vista, por eso es de que se mira así, pero voy a darle clic acá. Y cuando le hago clic, me dice introduzca el punto final del muro, la barra espaciadora invierte la orientación. Entonces, cuando nosotros necesitemos ir conociendo qué hacer con la herramienta, en la parte de la barra de estado del lado izquierdo, vamos a encontrar esa información que necesitamos y nos puede ayudar mucho. Además, la barra de estado también está compuesta por otras partes. Por ejemplo, este segmento que está en la parte intermedia se le conoce como subproyectos. Eso ya es cuando empezamos a trabajar de manera colaborativa. También tenemos la parte de las opciones de diseño. En este sector vamos a poder trabajar todo lo que corresponde a distintas opciones de diseño que tengamos en un mismo proyecto. Y también vamos a poder tener acceso a algunas opciones de selección, que si queremos seleccionar algunas cosas o bloquear algunas selecciones para evitar algunos errores o movimientos innecesarios, también lo vamos a ir viendo ya en el desarrollo de las herramientas. Otra parte importante de la interfaz es la barra de controles de vista. Esta barra la que podemos encontrar en la parte inferior. Aquí vamos a tener la escala, el control de la escala de esta vista que estamos teniendo. Por ejemplo, ahorita está 1 es a 100, pero la podemos cambiar simplemente dándole clic y pasarla 1 es a 50 y pues automáticamente toda la vista cambia de escala. O bien podríamos pasarla 1 es a 200 y podríamos cambiar de escala. Entonces tenemos ya aquí todo un listado de escalas que podríamos optar a poder modificar. Si en algún momento nosotros requerimos una escala muy específica, le podemos dar clic y en personalizado le damos clic y podemos cambiar la escala a la que necesitemos. Por ejemplo, 1 es a 75, le damos clic en aceptar y la vista automáticamente pasa a estar 1 es a 75. La regreso 1 es a 100 y pues la vista sin ningún problema se adapta a esa escala. El tema de las escalas es sumamente sencillo poderlo manipular dentro del programa. Sin embargo, vean que esta herramienta o la opción de cambiar la escala aquí en la barra de controles de vista también la vamos a poder encontrar en la paleta de propiedades. Si se recuerdan, les decía, las propiedades cuando yo no estoy seleccionando nada pertenecen a la vista. Por ejemplo, escala de vista también la podemos cambiar aquí y hemos cambiado la escala. Y si se dan cuenta, también cambió en nuestra barra de controles de vista. Vamos a regresar 1 es a 100 y ya lo tenemos ahí. Otras herramientas que tenemos en esta barra de control de vista es el nivel de detalle. Eso lo vamos a ir viendo. Cómo podemos ir cambiando los niveles de detalle de algunos elementos. Veamos estos muros. Aparentemente son solo rectángulos rellenados, pero si los pasamos a un nivel de detalle, en este momento está abajo y lo pasamos a medio, pues ya nos aparecen. Voy a darle clic a una herramienta aquí que después explicaré. Ya nos aparecen todas las capas que componen ese muro. Si lo pasamos a un nivel de detalle alto,
Quizá en este elemento no hay ningún componente que se vea afectado por este nivel de detalle, no vi ese cambio, pero funciona muy similar a lo que acabamos de hacer, de bajo a medio. Cambia en algunos elementos que están sujetos a esos cambios de niveles de detalle. En este caso también pasaría de medio a alto. Entonces vamos a ir viendo cómo es que esto funciona. También podemos acceder a los diferentes estilos visuales que tenemos. Por ejemplo, si queremos una vista alámbrica, quizá esto nos pueda servir más en una vista 3D. Me voy a ir a la vista 3D, que habíamos visto que en el navegador de proyectos podemos acceder, y decirle que no queremos que se mire en sombreado como está actualmente, sino en una estructura alámbrica. Y podríamos entrar a visualizar todo el elemento con de una forma de mallado, de manera de alambre. Podemos pasarlo a línea oculta. Podemos pasarlo a sombreado como estaba anteriormente. No, anteriormente estaba en colores coherentes. Podemos pasarlo a sombreado. Inclusive podríamos ponerlo en realista. Y empieza a tener ese estilo de visualización que nosotros requerimos para nuestro programa. Lo vamos a dejar en línea oculta. También podemos activar el sol, el camino del sol. Podemos activarlo. Obviamente aquí nos va a pedir una ubicación que posteriormente vamos a ver cómo configurar esa ubicación. Voy a utilizar el que tenemos acá y ya nos va a aparecer el camino del sol según un horario que podemos darle clic y simplemente cambiar para saber la posición del sol. Después de esta posición del sol vamos a encontrar las sombras. Podemos activar las sombras, las cuales van a ser susceptibles a la posición que nosotros tengamos del sol. Entonces, como pueden notar, podemos ir haciendo un análisis solar, inclusive desde una vista 3D muy básica con el recorrido del sol. Y bien, vamos a tener algunas más herramientas que podemos ver aquí, como la parte de un cuadro de diálogo para renderizar la imagen, para recortar una vista, para ocultar o mostrar esa región, para bloquear la vista 3D, para ver elementos ocultos o para aislar categorías o elementos, o para ocultar esas categorías o elementos, para ver esos elementos ocultos. Y bueno, vamos a tener más herramientas que nos van a ser muy útiles en todo el desarrollo. A esta barra es la que nosotros conocemos como la barra de control de vista. Bien, creo que ya he dado un repaso muy general de lo que es la interfaz de Revit. Tal vez solo para finalizar, mencionarles que cada vez que yo habilito o abro una de estas vistas o planos o tablas de planificación que fuimos viendo dentro del programa, en la parte del superior del espacio de dibujo vamos a poder ver que vamos teniendo las diferentes fichas, las cuales podemos ir intercambiándolas según lo que necesitamos. Las podemos ir cerrando. Esto no significa cerrar el programa o borrar una de estas vistas, simplemente las estamos cerrando y podemos acceder a ellas de nuevo simplemente buscando la vista que queremos. Por ejemplo, el nivel 1 lo voy a cerrar. Podemos darle clic de nuevo acá para poder acceder a él. Si en algún momento llegamos a necesitar cerrar todas las vistas de un solo golpe, para no perder mucho tiempo, que tenemos muchas habilitadas, vean, aquí tenemos todo un listado. Al final me aparece una flecha hacia abajo que me habilita poder visualizar todas las vistas que he abierto. Pero en algún momento me quiero quedar solamente con una y quiero cerrarlas todas juntas. Para eso puedo ir a mi barra de accesos directos y encontrar esta herramienta de cerrar ventanas inactivas. Al momento de darle clic, vean, todas se han cerrado. No significa que las he borrado, simplemente que las he cerrado. Esto también lo puedo hacer desde otro sector, yendo a la ficha de vista, y vamos a encontrar en el grupo de ventanas cerrar vistas inactivas. Aquí también lo podemos hacer. Ya que estamos acá en la ficha de vista y ventanas, también veamos que lo que sucede si cambiamos la forma de visualizar estas vistas. Si lo ponemos en vista de mosaico, ficha de vista, grupo ventanas, vista de mosaico, vamos a tener todas las vistas que tenemos activas. Entonces vamos a tener aquí todas las vistas. Si en algún momento queremos regresar a ver solamente una, pues nos posicionamos en la que queramos, por ejemplo en la longitudinal sección, vamos a darle ficha de vista y de nuevo pasa a estar en la parte principal del área de dibujo. De nuevo podemos cerrar desde este punto o desde el acceso directo nuestras vistas que están inactivas. Otro aspecto que estaba olvidando es de que cuando nosotros seleccionamos cualquier elemento, vamos a darnos cuenta que en la paleta de propiedades tenemos
un pequeño grupo aquí que podemos desplegar. Este se le conoce como el selector de tipo. En el selector de tipo vamos a poder optar por cambiar el tipo de algún elemento que estemos seleccionando. Tal vez en una vista 3D vamos a poder observarlo mejor. Le vamos a poner un sombreado. Y digamos, este árbol, este componente es una familia que pertenece a la categoría de vegetación. Y le puedo decir que me cambie de tipo. Estoy con un Lombardy Poplar de 40 pies. Lo puedo pasar a un Red Maple de 30 pies y automáticamente es otro tipo. O por ejemplo la cubierta, tenemos este tipo de cubierta. Le doy clic al selector de tipo y puedo buscar otra. Veamos acá si no lo permite. Pues me ha eliminado algunas cosas, ya después lo iremos explicando, pero ha cambiado el tipo de cubierta. O bien la puedo regresar a la que teníamos. Bueno, aquí teníamos unas claraboyas que se eliminaron. Cuando queramos regresar lo que hemos hecho, pues podemos ir a la barra de accesos directos y darle control Z o darle clic aquí para poder deshacer las actividades o lo que hemos desarrollado. Vean, teníamos una claraboya aquí. O bien para repetir lo que acabamos de deshacer, con una manera de rehacer podemos ir a esta parte o darle control Y, que funciona igual. Y ya para terminar con el tema de la interfaz, solamente cómo manipular el área de dibujo. Eso es normalmente con el mouse. Vamos a poder tener con el scroll, el clic intermedio. Si lo hacemos hacia adelante vamos a tener un zoom in. Y si lo hacemos, o sea, un acercamiento en el zoom. Y si lo hacemos en la rueda hacia atrás vamos a tener un zoom out o un alejamiento de lo que estamos visualizando. El acercamiento o el alejamiento va a estar muy influenciado en la posición en donde yo tenga mi cursor. Si yo lo obtengo en la parte superior, este va a servir como de pivote, igual que si lo tengo en la parte inferior. Si ese scroll o ese tercer clic lo tengo presionado y muevo el mouse, voy a tener un desplazamiento de la vista. No estoy desplazando ningún elemento del proyecto, simplemente me estoy movilizando en mi espacio de trabajo. Aquí voy a poder desplazarme de manera horizontal y vertical. Esto también aplica si estoy en una vista bidimensional. Por ejemplo, en la planta, si yo selecciono, le doy clic al tercero o a la ruedita del mouse, voy a poder notar que me puedo movilizar en desplazar dentro de la vista. Igual, si el tercer clic lo hago rodar hacia adelante o hacia atrás, vamos a tener el zoom. Voy a regresar por un momento a la vista 3D. Lo voy a hacer desde las fichas. Si yo mantengo presionado el scroll, pero al mismo tiempo mantengo presionado la tecla Shift, me voy a dar cuenta que voy a poder rotar el edificio. Es orbitando, bueno, no estoy rotando el edificio, yo estoy orbitando alrededor del edificio según la vista que yo tenga. Esto sí solamente aplica para las vistas tridimensionales. Si yo estoy en una planta, en la herramienta del scroll presionado más Shift no funciona, siempre va a ser un desplazamiento. Pues esas serían como las formas básicas, podríamos decirlo, de cómo movilizarnos dentro de nuestra área de trabajo. También vamos a tener este cubo que nos va a ayudar a posicionar mejor la vista en unas axonométricas. Podemos ir a planta, podemos ir a la vista frontal, que sería la vista sur. Podemos posicionarnos de nuevo en una axonométrica. Aquí estamos en la parte inferior, como lo pueden notar. Podemos regresarlo a la isométrica o la axonométrica que nosotros tengamos. El tema de la visualización es sumamente práctico, igual conforme vayamos desarrollando las herramientas lo vamos a ver. La intención de esta sesión era mostrarles a grandes rasgos la interfaz que tenemos de nuestro programa Revit para que lo vayamos conociendo.